¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues acabo de asistir a una presentación anual de Ford que he tenido la ocasión y el privilegio de poder estar en primera persona con algunos de los equipos que trabajan en las tecnologías futuras que está desarrollando la marca. Ford es una empresa que tiene un reto muy importante a nivel multinacional, a nivel mundial. Podríamos decir que la reacción es a lo grande. Y en esta presentación hemos tenido ocasión de asistir a un montón de novedades presentadas todas de golpe y en muy poco tiempo, lo cual no es una cosa muy habitual en una marca de automóviles. Por decirlo y por resumirlo rápidamente, se la juegan sobre todo con el lanzamiento del nuevo Kuga, ¿no? Que digamos que tiene que ser el vehículo superventas. El nuevo Kuga ya es un coche que se acerca a los 4,65 metros, más grande, más amplio y además digamos que mantiene esa carrocería SUV, pero ahora de una manera digamos más neutra, más al estilo europeo, más al gusto europeo en cuanto a diseño. Y es al final, como le pasa a muchos otros SUV, la idea de tener un vehículo familiar, la evolución del monovolumen, pero con una estética tendiendo al todoterreno. O sea, ya es que ni siquiera, aunque sea un vehículo SUV o crossover, como le quieras llamar, las funcionalidades que tiene como vehículo todo camino son anecdóticas, por decirlo de algún modo. Lo importante y lo interesante está dentro del coche, en el sentido del espacio que se gana. Bueno, pues es muy interesante la ofensiva de Ford en lo que se refiere a la electrificación y en este vídeo os voy a resumir un poco las cosas más importantes que he encontrado o que nos han contado respecto al asunto de la electrificación. Bueno, en primer lugar, y siguiendo con el Kuga, que digamos que va a ser el coche estrella, versiones con hibridación suave, que va a tener versiones híbrido estándar y va a tener versiones híbrido enchufable, además de gasolina o diésel. Como os he intentado ir contando en este canal y como conté en la conferencia que tenéis aquí colgada 2 o 3 vídeos atrás, directamente la mayor parte de las marcas de automóviles van a ir introduciendo poco a poco la hibridación suave en toda su gama de vehículos. Estos híbridos suaves con una red eléctrica de 48 voltios, una pequeña batería y una pequeña máquina eléctrica que ayuda al motor de combustión pero que no es capaz de moverlo por sí misma, lo que ayuda sobre todo es a reducir el consumo y el consumo, digamos, en ciudad especialmente, donde podemos estar hablando de aproximadamente entre un 7 y un 8% de ahorro de combustible. Eso, para que os hagáis una idea, trasladado a décimas, estaríamos hablando de aproximadamente unas 4 décimas, 3-4 décimas, es decir, aquello que consume 5 litros de media, pues estaría en los 4,6, más o menos. Este 8% en carretera, sobre todo, que es a donde el vehículo pues, más tiene que acelerar y frenar y por lo tanto más provecho se le saca a la frenada regenerativa, se acaba convirtiendo en un 3%, 2%, 4% en carretera. O sea que estamos hablando aproximadamente de 2 décimas en el ahorro de combustible. Así ya tenéis un poquito un abanico, una idea de cuánto puede ahorrar un vehículo con hibridación suave estándar, un vehículo mediano como va a ser el nuevo Kuga, por ejemplo. Lo interesante o lo importante de esto también desde un punto de vista, digamos, legal y administrativo, es que en muchos casos esta hibridación suave, estas décimas extra que le arrancamos al consumo del coche, sirven para que el coche tenga la pegatina eco, con lo cual se hace mucho más atractivo de cara a pagar impuestos y de cara a vendérselo a la mayoría de la gente, especialmente a la que vive en ciudad, porque el vehículo no va a estar, digamos, condicionado por las restricciones de contaminación que pueda haber en las grandes ciudades. Bueno, esa es una de las grandes novedades, digamos, de la nueva versión del Kuga, pero es que además va a haber una versión híbrida, que va a ser un sistema híbrido de segunda generación, como el que monta el Mondeo. Tenéis que saber que además el Mondeo, que es un coche que desgraciadamente cada vez se vende menos, porque cada vez la gente tira más por comprar SUVs, va a tener una visión híbrida estándar, porque estamos hablando de una generación de vehículo, digamos, anterior, a la que todavía no se le ha podido añadir la versión híbrida enchufable en este caso, así que simplemente es el híbrido de segunda generación. Y luego a continuación tenemos los híbridos enchufables, tanto en el Kuga como en el nuevo Explorer. Y esta es una de las arquitecturas novedosas e interesantes que ha montado Ford en sus próximos vehículos, porque hay 2 generaciones de híbrido enchufable muy interesantes. El híbrido enchufable del Kuga va a tener aproximadamente 50 kilómetros de autonomía media en modo eléctrico, siguiendo el protocolo de homologación WLTP. Y eso hace que el vehículo al final se quede con poco más de 1,5 litros de consumo medio a los 100 primeros kilómetros, tendríamos que decir, claro. Así que en ese sentido es interesante, pero es interesante ver también cómo Ford, esta tecnología híbrida enchufable, que va a ir asociada, por cierto, en el Kuga a la versión Viñale, la ha trasladado también al Explorer, que es el nuevo SUV de gran tamaño, gigantesco, con posibilidad de tener 7 plazas, entre comillas lo de gigantesco, con una adaptación en la que el coche va a tener una versión híbrida, digamos, menos sofisticada que la del Kuga y que la de otros modelos comerciales que os voy a pasar a contar a continuación, para, según la marca, mantener las potencialidades 4x4 del coche sin que haya limitaciones por la inclusión del sistema híbrido. Así que en el Explorer, concretamente, el sistema de hibridación
enchufable que va asociado a un motor V6 de gasolina, un motor mucho más potente, tiene 40 kilómetros de autonomía eléctrica, como digo, manteniendo las potencialidades de tracción a las 4 ruedas sin tener que depender de la carga de una batería y del sistema eléctrico. Pero una de las cosas más interesantes, aparte de estas novedades en el Kuga, están relacionadas también con el Fiesta y con los vehículos industriales. Ford, creo que con un criterio acertado desde el punto de vista comercial e industrial, está intentando sacarle el máximo partido, exprimir al máximo su motor 1.0 turbo, que ha sido multipremiado. Digamos que estamos en la segunda generación de este motor y entramos en la tercera generación del motor, en la que ya desde un punto de vista de la fiabilidad está suficientemente probado, y en esta tercera generación del motor se le añaden elementos y componentes eléctricos, desde el Fiesta y hasta los vehículos industriales. En el caso del Fiesta, es interesante porque la versión de hibridación ligera, mild hybrid del Fiesta, que va a contar con el sistema, como sabéis, de 48 voltios, como os estoy contando de manera constante sobre él, pues vamos a poder arañar esas décimas de consumo que además le van a otorgar la etiqueta Eco. Pero hay una cosa también interesante, y es que gracias a la hibridación ligera, los 48 voltios, y al hecho de tener una máquina eléctrica que pueda apoyar el motor térmico, Ford ha decidido ponerle un turbo más grande al 1.0 de 3 litros. Esto es así porque gracias a la respuesta del motor eléctrico, según Ford, se puede conseguir una respuesta en el motor igual de agradable que tenía antes, sin que haya un retraso, como ocurre con los turbos más grandes, que puede haber un retraso hasta que los gases de escape soplan con la suficiente fuerza como para poder mover el turbo a suficientes revoluciones. En definitiva, ahora el motor térmico, además de estar apoyado por un turbo más grande, tiene una máquina eléctrica, y aparte del ahorro de combustible, Ford ha añadido una función que le llama EcoBoost, según la cual tenemos un aumento claro del par, hasta los 240 Nm de par, y también un aumento de la potencia que no viene dado tanto por el motor eléctrico, que lo que hace es aumentar el par. Recordar que la máquina eléctrica en un híbrido suave no mueve el coche por sí mismo, pero sí lo apoya para gastar menos combustible, y en este caso además para añadirle par, y gracias a esta máquina eléctrica que añade más par, Ford ha decidido aumentar el tamaño del turbo de tal manera que el 1.0 turbo ahora se va a los 155 caballos, que es una bestialidad para un motor de 1 litro. O sea, estamos hablando de una potencia específica de 155 caballos por litro. En esta presentación además también se ha anunciado para el año que viene, para 2020, la presentación de un SUV completamente eléctrico de la marca, que según Ford va a estar inspirado en el Ford Mustang en cuanto al diseño. Vamos a verlo. SUV inspirado en el Ford Mustang eléctrico, curiosa combinación, ¿no? Vamos a verlo. Y la otra gran cuestión, al margen del nacimiento o renacimiento, podríamos decir, del Ford Puma, que viene a ser más o menos el sustituto del EcoSport, para que os hagáis una idea. Poca más información tenemos al respecto, pero Ford resucita Puma. Pero aparte de esto, como digo, lo más interesante está en los vehículos industriales. Y la verdad es que ha hecho una apuesta muy interesante y muy potente, ha sido una parte de las más interesantes de esta presentación, para potenciar su gama de vehículos industriales con electrificación, con hibridación suave unida a motores diésel para bajar el consumo de una manera bastante radical, lo cual es muy interesante. También va a haber una versión de la Transit a partir de 2021 completamente eléctrica, de la que de momento sabemos poco más. Allí la tuvimos completamente camuflada, y quizá la parte más interesante está en el híbrido enchufable de la Tourneo y de la Transit Connect, que va a salir próximamente, y sobre la cual ya han hecho una experiencia piloto en Londres, en la que poder probar exactamente cuáles son los distintos modos de funcionamiento, cuánto tiempo está funcionando en modo eléctrico, cuánto en modo térmico, cuál es la mejor manera de recargar el motor y el híbrido enchufable, etcétera, etcétera. Pero quizá lo más interesante de todo esto es que en este caso concreto, en el de la furgoneta, hay dos cosas que son fundamentales. Una, tenemos una batería de alta capacidad de 13,5 aproximadamente kilovatios hora. En el caso de la furgoneta oscila siempre entre los 13 y los 14 kilovatios hora las versiones híbridas enchufable, según estamos hablando del Kuga, del Explorer o de la furgoneta híbrida enchufable. Y en el caso de la furgoneta híbrida enchufable, esta batería, que podéis ver la arquitectura que tiene en la imagen que os estoy mostrando, además se coloca de una manera que no le resta absolutamente nada de espacio al vehículo en lo que se refiere a la capacidad de carga, que es una cosa importantísima. A la hora de pensar en una furgoneta eléctrica es muy importante tener en cuenta que no podemos restarle capacidad de carga, capacidad de arrastrar peso. Entonces van a estar muy limitadas en el futuro las furgonetas movidas únicamente por batería en cuanto a tamaño de batería, en el sentido de que no se puede permitir el lujo de perder mucha capacidad de carga. Volkswagen acaba de presentar una furgoneta nueva y tiene una batería de 43 kilovatios hora, justamente por este motivo. Bueno, pues en este caso la batería va colocada con 13,5 aproximadamente kilovatios hora de capacidad debajo del piso, de manera que no le resta nada de capacidad de carga. Pero es que además el sobrepeso añadido que tiene el producto al final, con
todos los componentes eléctricos, batería, motor eléctrico, generador, estamos hablando de unos 100 kilogramos de sobrepeso y según Ford es más o menos el equivalente de lo que tiene un motor diésel de gran tamaño para mover un producto de este tipo. Y te preguntarás, si es un híbrido enchufable, ¿qué tipo de motor térmico lleva este vehículo? Es que va a ser el ya famoso 1.0 de gasolina y de 3 litros de Ford, pero que en este caso no actúa como un motor convencional, sino como puramente un generador. O sea que, en definitiva, al final lo que ha hecho Ford con este coche es crear una especie de furgoneta de rango extendido, en el que cuando se nos acaba la batería o cuando tenemos una exigencia de potencia importante, el motor térmico se conecta y se conecta directamente al generador eléctrico para cargar la batería, que a su vez alimenta al motor eléctrico, de manera que aquí el motor térmico no está moviendo nunca las ruedas, sino que actúa directamente, pues eso, como una Ampera o como un Chevrolet Bolt, es decir, como generador, y eso con una unidad súper compacta de solo 1 litro y 3 cilindros, con lo cual ya podéis ver que al final se crea, digamos, un paquete de sistema de propulsión del vehículo extremadamente compacto y que es perfectamente compatible con un vehículo industrial. El asunto de las furgonetas y de electrificar las furgonetas de reparto, especialmente las de tamaño de medio a pequeño, es muy importante y muy interesante. En una nueva entrada os voy a contar por qué, con alguna idea extra añadida de mi propia cosecha, que creo que puede ser interesante, pero en definitiva, como veis, Ford se está tomando muy en serio también la electrificación de sus vehículos industriales, y al margen de que pueda haber furgonetas eléctricas, la existencia de este paquete de furgoneta híbrida enchufable o de rango extendido, como se le quiera llamar, puede ser muy interesante de cara a reducir los costes operativos y también las emisiones en el centro de las ciudades. Como podéis ver, además, la electrificación de Ford se va a llevar prácticamente a todos los modelos, todas las arquitecturas nuevas van a estar electrificadas, algo que va a ser una constante también en el resto de marcas que están creando gama nueva en los próximos años y que son, digamos, líderes de venta en Europa. Y el Mondeo, digamos, que es el coche que se queda en este sentido un paso sin llegar a la electrificación híbrida enchufable, porque esta generación del Mondeo tiene una arquitectura anterior, pero sí que se beneficia de la segunda generación de la hibridación del Mondeo. Bueno, pues que los que vivimos en grandes ciudades estamos viendo que está funcionando mucho también, sobre todo para los vehículos VTC, ¿no? Para los vehículos de taxi. Ahora, además, esta tecnología se traslada igualmente a los vehículos Mondeo familiares. Así que nada, amigos, esto es lo más interesante que me traigo de la presentación de Ford, la llegada del nuevo Kuga, el Explorer con el híbrido enchufable, Kuga también asociado al acabado Viñale, no va a ser barato, híbrido enchufable, pero va a haber esa opción, y luego los dos nuevos desarrollos relacionados con el motor 1.0 turbo, el que va a tener el Fiesta y el Focus con el sistema de hibridación suave, 1.0 turbo, que ahora va a llegar a los 155 caballos con la particularidad técnica que os he dicho, y luego utilizar el motor 1.0 turbo de 3 cilindros también como generador energético para cargar la batería en un híbrido enchufable, empezando esta experiencia en los vehículos industriales, en la furgoneta, sobre la que Ford ya ha hecho una experiencia real en la ciudad de Londres, utilizándolo como vehículo de reparto para terminar de afinar el producto. Nada más, amigos, espero que esta información os haya parecido interesante, que los gráficos también os hayan, digamos, aclarado bastante cómo funcionan estos sistemas, y nos vemos en un nuevo vídeo próximamente, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, amigos, y hasta la próxima. Hasta luego.